Hola iglesia, buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos juntos a adorar a Cristo, su Espíritu está con nosotros y también en tu casa. Vamos a adorarle a Él. Tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón. Hecho en amor, respondemos a ti, damos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón. Te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón. Señor, todo nuestro sentimiento, nuestra vida, vemos hacia ti, Jesús. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción oh Cristo, nuestro afecto y devoción, ponemos a tus pies, oh Cristo, te amamos, cuánto te amamos,
adoramos, Jesús. Te exaltamos en nuestro hogar, donde estemos. Nos unimos como iglesia porque tenemos un mismo espíritu. Te adoramos a ti, Jesús. Bienvenidos, estamos en casa. Bienvenidos sean todos, iglesia, amadísima Valle, bienvenidos, personas que siguen nuestras transmisiones, familias que siguen nuestras transmisiones. Hoy te quiero decir algo, mira, seas quien seas, Dios está empeñado en demostrarte que te ama de verdad. Y por eso ha permitido en estos tiempos que tú vengas a escuchar la palabra en esta iglesia que se denomina Valle. Una iglesia que lo que desea es tener una relación íntima con un Dios vivo, con un Dios que lo ve y que además nos ama profundamente. Así es que qué bueno que estás aquí. Seguramente Dios puso en anhelo en tu corazón de estar escuchando esta prédica, este mensaje del día de hoy y sobre todo, ¿verdad?, de alabarlo, de bendecirlo. ¿Cómo te sentiste en la alabanza? ¿A poco no? En la alabanza dicen que cuando su pueblo alaba, ¿verdad?, el Señor está presente en las alabanzas de su pueblo. Qué gusto, la verdad, que estés aquí, que estés escuchando este mensaje. ¿Para qué? Para aprenderlo y para vivirlo. Gloria a Dios. Muy bien, mira, ¿qué te parece si empezamos orando? Y empezamos orando antes de poner este mensaje en sus manos, nuevamente para que Dios siga fortaleciendo tu vida, para que Dios siga siendo el proveedor, el sanador y todo en tu vida. ¿Te parece bien? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, y ponemos este día en tus manos. Oramos para que tú sigas dando provisión, Señor, para que tú sigas levantando los trabajos, para que seamos útiles en nuestros empleos, para que cada negocio también, Señor, sea útil a los diferentes clientes que atiende cada una de las personas que escucha esta transmisión, Señor. Hoy bendecimos sus trabajos y sus negocios en tu nombre. Declaramos, Señor, que va a haber mejores salarios, mejores posiciones y que también mejores negocios vienen, Señor, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Hoy oramos de acuerdo a tu palabra, creyendo, Señor, que lo que hemos orado, tú, Señor, lo escuchas y lo realizas. En el nombre de Jesús, amén. Pues qué gusto, la verdad, te digo. Entonces, vamos a pasar al mensaje, vamos a ponernos también este mensaje, vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, también te pedimos en este mismo día y en esta hora, Señor, que tú, Señor, todo lo que se hable venga directamente de tu corazón. Quita toda distracción, quita todo el atargamiento, quita toda preocupación, Señor, y permítenos estar alerta, Señor, para escuchar tu mensaje. Te pedimos que este mensaje venga directamente de tu corazón. En el nombre de Jesús, que así sea, Padre. Bueno, pues qué gusto, iglesia, cómo la han pasado. Entonces yo siempre te pido, ¿verdad?, ahí que tú te estires hoy un poquito tus piernas. Si no traes tus notas, córrele, ve por tus notas. Ya las debes de tener, pero ok, ve unos segundos. Papel, lápiz, pluma, tu ¿verdad?, herramienta electrónica que quieras utilizar, tu teléfono, tu iPad, lo que tú quieras. El chiste es que tomes notas y acuérdate la recomendación, toma las ideas principales. Así como el Espíritu te va guiando, de repente te dice esta palabra es clave, es una palabra que tú estás necesitando o algo más. Y mira, vamos a regresar, vamos a poner el título, ¿verdad?, de la prédica el día de hoy. Se llama Señor, usa mis recursos. Dile al que está a tu lado, Señor, usa mis recursos para que el cielo avance. O sea, para que tu reino avance, para que el cielo avance. ¿Hecho? Y mira, vamos a leer, ¿te parece bien? Para que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando en este mensaje. Fíjate qué bueno el Señor hoy te dice, ¿verdad? Y te trae mensajes de vida, y créeme que la palabra que Dios quiere que escuches es para tu bien todo el tiempo. Y vamos al Evangelio de Lucas, ¿te parece? Vamos a revisar Lucas, el capítulo número 5.
Y mira, en este capítulo otra vez el Señor vuelve a resaltar que la misión suprema de la venida de Jesús, del cumplimiento de la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz, ¿sabes para qué es? ¿Cuál será entonces la suprema misión? ¿Sabes? Las almas. El Señor está empeñado en las almas de todo y cada uno de la gente que ha poblado este planeta, o sea, de la humanidad. Y Dios lo que quiso y lo que quiere es que todos vengan a conocerlo. ¿Para qué? Para rescatar sus almas y para que vivamos junto a Él una vida plena y una eternidad estupenda. Entonces, esa es la idea suprema de un Dios poderoso, ¿verdad? En que todas las personas de la humanidad a través de todos los tiempos lleguen a conocer ese hermoso evangelio, ese hermoso Jesús, que lo que quiere es que tú tengas una vida plena con Él aquí y en la eternidad. Y entonces vamos a ver lo siguiente, ¿verdad? Lucas capítulo 5 del 1 al 3. Dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores la habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la misma, que la empujara un poco más adentro. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Qué experiencia siempre tan rica del Señor Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Pues predicar el evangelio, llevar las buenas noticias a las personas, hablar del reino de los cielos y de la diferencia que había entre una religión y ahora poder conocer a un Dios pleno. Y mira, ¿qué hizo Jesús? Pues entonces lo que hizo Jesús es, la gente, ¿verdad? Cuando Él llegaba, pues la gente se agolpaba, la gente se amontonaba. ¿Por qué? Porque veía todo el trabajo que Jesús hacía. Acuérdate, Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba y Jesús hacía milagros extraordinarios. No era de balde, la verdad. Es que Jesús lo que hacía no lo hacía ningún religioso de ese tiempo, ¿tú crees? Nadie lo hacía. Entonces la gente en primer lugar se maravillaba, como dice la Escritura, con cuánta autoridad y con cuánto poder el Señor hablaba de la palabra de un Dios poderoso. Y entonces, lógicamente, todo mundo, hermano, quería escuchar la palabra de Dios. Todo mundo a través de la boca de Jesús, de este hombre que estaba hablando de manera diferente. ¿Te puedes imaginar ese escenario? Que de repente, mientras caminaba por el mar de Galilea, ¿verdad? Una zona obviamente comercial, una zona de pesca, de muchas cosas, pues la gente decía, ¿cómo me acomodo de tal manera, verdad? De escuchar con claridad la voz de este hombre llamado Jesús y de todo lo que estaba haciendo. Y de repente Jesús voltea y ve barcas, ¿no? A la orilla. ¿Por qué estaban a la orilla? Porque dice la Escritura que en ese momento los pescadores estaban limpiando la red después de haber ido a trabajar. Ellos estaban en ese momento tal vez remendando las redes, tal vez, ¿verdad?, lavándolas, o sea, dándole mantenimiento a su herramienta de trabajo como pescadores. Y entonces lo que sucede es, seguramente, ¿verdad?, y tú lo has de saber, que a Pedro, a Juan y a Jacobo los conocía el Señor porque eran discípulos de Juan el Bautista. Entonces ya los había visto el Señor, ya inclusive había visto cómo se comportaban, y de repente ve una de las barcas y se la pide prestada a Pedro. Le dice: oye, Pedro, permíteme subir a la barca. ¿Por qué? Porque tú te imaginarás el escenario, ¿no? Era tanta gente que Jesús necesitaba, ¿verdad?, un espacio en donde él pudiera escucharse y comunicar mejor el mensaje que Dios iba a tener para esa gente en ese momento. Y entonces, ¿qué hizo? Pedro, mira, préstame tu barca. Pero ¿qué crees? No la quiero en la orilla, la quiero un poco más atrás para que yo pueda estar de frente a las personas y me puedan escuchar mejor. Es como el día de hoy, ¿no? La tecnología, belleza que Dios ha permitido, que todos andamos buscando la mejor tecnología para que el sonido sea claro, para que la transmisión sea lo mejor con un objeto, que la gente escuche de un Jesús vivo y pueda avanzar el reino de Dios poderoso, que el cielo avance, hermano. Y entonces en ese momento Jesús dijo: ya la hice,
aquí se ve mejor, aquí se escucha mejor. Y después, ¿qué pasó? Pues empezó a decir el mensaje. Y mira, el día de hoy empiezo con esto porque hay una cosa que me encanta, ¿no? Tú sabes que Pedro, como pescador, igual que los demás pescadores, pues su forma de vida, ¿cuál es, hermano? La pesca. La forma que ellos, su profesión, su oficio, lo que más los distinguía era la pesca. Entonces Pedro dependía de la pesca, él, su familia, ¿verdad? Para dar sustento a través del tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Una de las herramientas importantes de la pesca, pues eran las barcas. Él tenía que estar muy al pendiente de su barca, hermano. Él tenía que ver cómo estaba la barca, cómo le daba mantenimiento a las redes para pescar, a los anzuelos. O sea, la pesca era un arte y sigue siendo un arte. Tiene sus detalles para llevarla a cabo. Pero de repente el Señor va y le pide una herramienta clave, su barca. Es como si, por ejemplo, alguien, ¿no?, que ahorita anda trabajando de Uber o anda trabajando, por ejemplo, en el transporte, que su carro para él es muy valioso, ¿verdad? Ya sea que se lo alquilen o ya sea que sea de su propiedad. ¿Por qué? Porque es la herramienta con la que esta persona se mueve para llevar el sustento a su casa. Y después aquí lo tremendo es que ¿qué le sucede a Pedro? Además le dice el Señor, préstame la barca. Pero ¿qué crees, Pedro? Aparte de que voy a usar tu principal herramienta, o sea, tus recursos para que el cielo avance, para que esta gente escuche el mensaje de Dios, todavía la pongo en riesgo. Porque acuérdate que cuando las barcas estaban alejadas de la orilla corrían peligro, hermano. De verdad corrían peligro. Podía venir cualquier situación y destrozar la barca, o sea, la herramienta de ese hombre llamado Pedro. Y el día de hoy, ¿qué te quiere decir el Señor con esto? Te quiere decir, ¿verdad? ¿Qué tanto estás tú dispuesto a ofrecer tus recursos para que las personas escuchen el mensaje sobre quién es Jesús en sus vidas? ¿Qué tanto estás tú dispuesto a ofrecer tus propios recursos para que el reino de los cielos avance, hermano? Y entonces cuando el Señor nos da esta palabra, la verdad es que es como una miniserie, ¿no? Con varios capítulos, hermano. Miniserie, 2, 3, en donde tú vas a ver todo lo que Dios quiere traer para tu vida y para mi vida el día de hoy aquí en esta iglesia Valle. Y la verdad es que cuando tú volteas, pues tienes muchos ejemplos, ¿no? De repente alguien te puede decir, ¿y tú qué estás dispuesto? Algunos dicen, yo con mi economía. Otros, ¿sabes qué? No tengo economía ahorita por esta situación de la pandemia, por la cuestión de la crisis que está pasando, pero mira, estoy dispuesto a ofrecer mi tiempo, a esforzarme, ¿verdad? Y realmente a poner lo mejor de mí para que la gente conozca a Jesús. Muchas veces la gente aquí en Valle pues ha prestado sus autos. Cuando salíamos nosotros antes de la pandemia a un congreso, yo solicitaba, oye, voy como 40 jóvenes, algunos me decían, pastor, vamos a poner dinero para alquilar un transporte. De repente llegaban de más y no faltaba el hermano que decía, nada más está su carro, pastor, sí, mira, ahí este otro, y él decía, yo pongo mi carro, yo pongo mi camioneta, pongo la gasolina, pongo mi tiempo para llevar a estos jóvenes, ¿para qué? Para extender el reino, para que escuchen palabra, para que alaben a un Dios poderoso. En otras ocasiones aquí en Valle, por ejemplo, hay familias y personas que de repente hacen alimentos, ¿tú crees? Hacen alimento cada reunión, antes te digo de la pandemia, ¿para qué? Para que ese alimento rico nos sirva para convivir, pero también para obtener recursos para los gastos que se generan y para cubrir necesidades de personas y de esta congregación. Mucha gente, inclusive hermanos jóvenes, están dispuestos a dar sus recursos, ¿sabes cómo? Viniéndose a servir o viniendo simplemente a la congregación. Muchos de ellos para llegar temprano tienen que pagar de su bolsa un taxi o un Uber, o tienen ellos, ¿verdad? Inclusive sacrifican ir a la fiesta los fines de semana, la sacrifican con tal de venir a participar en los diferentes servicios. Algunos hermanos hermosos, algunas personas en Valle han dado ofrendas generosas. Algunos inclusive de sus propios negocios, ¿verdad? Le dicen al Señor, porque es al Señor, le dicen, oye, yo puedo aportar esto, Señor. Yo puedo aportar un micrófono, yo puedo aportar esto o aquello. ¿Sí? Y todo es con un objeto, hermano, que las personas se favorezcan igual que nosotros
a conocer un Dios poderoso. Wow. Entonces la pregunta de hoy es, ¿tú qué estás dispuesto a ofrecer de tus recursos que tienes hoy en día para que el cielo avance? Y mira, vamos más adelante, ¿no? Aquí estamos viendo la historia de Pedro, cómo Pedro dijo, sí, Señor, yo sé que mi barca es clave, pero ¿sabes qué? He visto lo que tú haces y yo estoy de acuerdo en invertir, ¿verdad?, mis recursos para que se establezca el cielo, para que tú puedas enviarle a la gente ese mensaje y hacer lo que tengas que hacer. Y sigamos leyendo, por favor. Dice aquí, ¿verdad? Dice aquí lo siguiente. Y lo digo así porque además, acuérdate que Pedro, ya te dije, era un pescador con mucha experiencia. Bueno, vamos entonces a seguir leyendo, pero ahora ahí en Lucas 5, los versos 4 y 5. Cuando terminó de hablar, o sea, ya de predicar el Señor Jesús, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente en tu nombre. Mira, aquí lo que sucede es algo muy curioso, ¿no? Cómo el Señor trae un mensaje aquí muy especial. De repente, pues sí, Pedro da sus recursos y el Señor ahora le cambia la situación y le dice, Pedro, ahora eche las redes más adentro, en las aguas más profundas. Entonces Pedro como que voltea y dice, Señor, momento, acuérdate que el pescador soy yo. Yo soy un hombre de profesión con mucha experiencia. Conozco el mar de Galilea igual que mis amigos, ¿verdad?, que están aquí, o posiblemente Pedro siempre por arrojado le pudo haber dicho al Señor, conozco el mar de Galilea, Señor, lo conozco perfectamente, tengo mucha experiencia, y la verdad es que era cierto. Pedro su profesión la hacía excelente, él sabía cómo remendar una red, sabía cómo preparar la red, sabía cómo poner ese anzuelo, el tipo, ¿verdad?, de anzuelo que tenía que llegar, cómo eran las profundidades, en qué punto del mar, cuáles eran precisamente los riesgos, los tips, en fin, él sabía todo. Y en ese momento le dice a Jesús, ¿sabe, Señor? Ya pescamos toda la noche y no obtuvimos no hicimos ninguna pesca. Y sabes, ahora sí te puedo decir que no es muy recomendable, Señor, que yo vaya. Va a ser gasto de recursos, va a ser tiempo perdido y todo, pero mira, hay algo que te quiero decir que aquí el Señor nos muestra. ¿Sabes? Jesús le dijo, Pedro, en otras palabras, tú ya me acompañaste a una pesca, no de peces, sino de personas. Pero ahora permíteme acompañarte en la pesca de peces. No quiero que lo hagas solo, Pedro. Ahora déjame ir contigo a hacer una pesca de peces diferentes. Y entonces te digo que Pedro pues duda, ¿no? De repente dice, oye, pues como que las cosas aquí no marchan. Aquí el que tiene la experiencia soy yo, pero después Pedro analiza y después seguramente ha de haber escuchado ese mensaje, que la Escritura no dice qué mensaje, pero fue un mensaje, ¿verdad?, como el que el Señor nos está dando a ti y a mí para aprovecharlo en estos momentos de crisis, de pandemia en nuestra vida, te lo aseguro. Y sabes, dijo Pedro, bueno, Señor, como diciendo, ¿verdad?, en tu nombre, o sea, te dejo la responsabilidad, obedezco, Señor. Voy a obedecer aunque no estoy de acuerdo. Yo tengo muchos argumentos, tengo muchas cosas que decir, pero ok, obedezco. Y sin embargo, de todos modos te dejo la responsabilidad. Como diciendo este hombre llamado Pedro, siempre especial, no diciendo, a ver si es cierto. A ver si es cierto que tú ahora, ¿verdad?, lo que dices lo cumples. A ver si es cierto, si vale la pena, Señor, invertir mis recursos contigo. Y entonces, ¿verdad?, es algo donde dice, wow, ¿no? Vamos entonces a seguir, ¿te parece? Para que el Espíritu Santo siga hablando a nuestras vidas. Qué tremendo, ¿no? Dice, pero tú lo dices, Señor, echaré las redes nuevamente en tu nombre. Y acuérdate, te dije, Pedro era un pescador experimentado, ¿sí? Y entonces, él sabía inclusive la hora, hermano. Fíjate qué tremendo, ¿no? Porque Pedro no estaba diciendo tonterías, te lo aseguro, te vuelvo a repetir, de que se las sabía, como dicen, se la sabía, era un hombre con una experiencia vasta. Él sabía que los peces se pescan, ¿verdad? Es más, toda la gente, no nada más los pescadores del mar de Galilea, la gente sabe que los pescados, ¿verdad? Los peces en el día
están nadando en las profundidades, que solamente salen a cierta hora de la noche. Por eso inclusive antes de que él predique, dice la Escritura que cuando llega Jesús con la idea de mandar un mensaje, los pescadores estaban lavando, dándole mantenimiento a su equipo de vida, ¿verdad? Seguramente porque, como dice Pedro, toda la noche habían trabajado. Y de repente, en plena luz, todavía le dice el Señor Jesús a Pedro: echa la red. Por eso dice Pedro: oye, ¿qué está pasando, Señor? Oye, yo soy el pescador, dame oportunidad, como diciendo, déjame hacer mi trabajo, ¿no? Tú ya hiciste el tuyo. Y Jesús le dice una instrucción: sigue la instrucción. Y ya te dije lo que dice, ¿verdad, Pedro? Ok, Señor, bajo tu responsabilidad. Y entonces más adelante vamos a ver lo que dice aquí, ¿verdad? La Escritura. Vámonos al verso 6 y al verso número 7, por favor. Y dice aquí entonces, mira, vamos a leerlo tú y yo juntos. Lucas 5, 6 y 7. Esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de las otras barcas o de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. ¡Qué situación tan especial! ¡Qué situación tan especial empezó a vivir este hombre Pedro! Y no nada más Pedro, la gente con la cual estaba allí en la barca, y seguramente sus amigos eran Juan y Jacobo, los que lo seguían siempre. Acuérdate, Pedro, ¿verdad? Siempre andaba con Andrés, pero también andaba este hombre llamado Juan y este hombre llamado Jacob, que eran los hermanos, que ellos eran de hecho discípulos de Juan el Bautista. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios, etcétera. Y siguen a Jesús, empiezan a seguir a Jesús. Y entonces, ¿qué sucede? La barca, hermano, empiezan ellos, echan la red, y entonces dice, ¿verdad?, la Escritura, que tantos peces que ellos ya no podían soportar, tuvieron que pedir ayuda, ¿no?, a otra barca de la cantidad de peces, ¿sí?, que había. ¿Tú sabes cómo se quedarían ellos al principio? ¿Cómo surge esto? ¿De dónde salió, no? ¿Sí? ¿Cómo lo haces, no? ¿Cómo lo haces, Jesús? ¿Cómo hiciste estas cosas? De verdad es que aquí podemos aprender una enseñanza enorme. Fíjate bien, cuando tú y yo seguimos las instrucciones, por muy raras o por muy increíbles que se den de un Cristo, de un Jesús, las cosas son diferentes en tu vida y en mi vida. ¿Cuántas veces no ha pasado esto, hermano, aquí en Valle? ¿Cuántas veces no ha pasado esto en nuestra familia, en nuestro día a día? Que de repente las cosas son adversas, pero nosotros seguimos las instrucciones de un Jesús vivo y las cosas se realizan de manera sobrenatural y sorprendentes. Ya aparece ahí, ¿no? ¿Qué diría Pedro? ¿Qué está sucediendo, no? Imagínate qué bendición tan grande que cuando tú obedeces a Jesús y cuando tú pones tus recursos en sus manos para que el cielo avance, las cosas sobrenaturales empiezan a aparecer en tu vida de una manera sensacional. Vamos en lo mismo, no le cambiamos, fíjate bien, vamos ahí, fíjate, escucha esto también, por favor. Sí, a lo mejor tu mente te dice, ¿verdad? Te dice que no es posible, pero tu corazón cuántas veces te dice, atrévete a creer y obedece simplemente la instrucción. Por favor, puedes tener muchas razones o mucha argumentación, pero realízalo. Y la Escritura lo dice, ¿no? Porque ahí dice uno, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando con estas cuestiones? Y aquí déjame comentarte algo, ¿no? Porque más adelante, fíjate ahí, en los versos del 8 al 10 ahora. Porque dice que las barcas estaban llenas de peces y a punto de ¿qué? De hundirse. Y entonces en el verso 8 y 10 dice, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Wow, Señor.
Y aquí podemos aprender una inmensidad de cosas en esta escritura para lo que Dios quiere hablar, de que cuando nosotros damos nuestros recursos, ¿verdad? La verdad es que el cielo avanza. ¿En cuántas ocasiones no hemos tenido enseñanzas de estas? Y el día de hoy el Señor nos habla de manera personal. ¿Estarías dispuesto a dar de tus recursos para que la gente pueda conocer un Jesús vivo? Por cierto, ¿a ti quién te predicó el evangelio? ¿Quién te llevó al evangelio? A lo mejor mucha gente dice, es que cuando pasábamos y esta congregación estaba sobre una avenida del otro lado, pusimos una manta bonita y entonces una lona bonita, entonces la gente decía, es que la lona me trajo. Sí, pero la lona alguien la tuvo que pagar, alguien tuvo que ver ese diseño, o sea, el esfuerzo de muchos para que invierten en tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Sí? Mira, yo recuerdo una historia que hay que seguir las instrucciones de Jesús porque es algo muy padre. Mira, me acuerdo muchísimo en una lectura que yo realicé, te la comento, es una anécdota que vale la pena para este momento, de un general de brigadier, ¿tú crees? O sea, un general del ejército brigadier es el mero, el de hasta arriba, no se puede decir. Y de repente mandó llamar a un general, más abajo un general de división, ¿sí? A un general de división. Y de repente le dice, ¿sabe qué, señor? Quiero que vaya y haga este trabajo. Y se voltea, ¿verdad? El general de división y le dice, perdóneme, señor, pero es que esta orden es imposible de realizarla. Es imposible. ¿Y sabes qué le dijo sí, se puede decir el general brigadier al general de división? Le dijo, ¿sabe? Vaya y haga esta instrucción, porque yo no mandaría a alguien a hacer algo que no fuera posible. Wow. Es lo que le dijo primero Pedro al Señor. Señor, esto es imposible de realizar. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Ve, porque yo voy contigo. Mira la diferencia de hacerlo solo. ¿Cuántas ocasiones Pedro, como aquí lo vemos, ¿no? Le dice, Señor, soy un pecador, ya no sirvo para pescar inclusive. Y fíjate las cosas sorprendentes que quiero decirte de lo que Dios nos muestra el día de hoy. ¿Cuántas veces Pedro no fue a pescar de manera individual, solo? Y muchas veces tuvo resultados, por supuesto, otras veces no las tuvo. Pero ahora Jesús, después de predicar, ¿qué le dijo? Bueno, Pedro, tú ya me acompañaste en la prédica, ahora déjame acompañarte a pescar, como ya te había dicho antes, ¿verdad? A tu profesión. Vamos a pescar los pescados, pero ahora yo voy contigo. Y cuando Jesús va con nosotros, las cosas son totalmente diferentes. Hay tanta abundancia, hermano. Mira, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 37, dice que para Dios no hay nada imposible. En Isaías 55 lo podemos revisar, ¿no? Cuando dice el Señor en Isaías 55, 8, mira, vamos a leer Isaías 55, 8, ¿te parece bien? Para que veamos cosas ahí también sorprendentes. Escucha, hermano, por favor. Vamos ahí a Isaías capítulo 55. Abre tu Biblia ahí, el verso número, ¿qué será? 8, ¿qué dice? Déjame localizarlo. Dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, así dice el Señor, y mis caminos están por encima de los que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Wow, Señor. O sea, para Dios, hermano, no hay nada imposible. Cuando Él te dé un mandato, usted vaya y cúmplalo, a pesar de que usted vea la cosa imposible de realizarse. Y te he dicho, ¿verdad? Como esta anécdota de este general. ¿Cuántas veces en el día a día no vemos cosas que sorprenden nuestra vida, nuestro corazón? La verdad, en una ocasión me acuerdo, ¿no? Cuando estábamos trabajando ya aquí en Valle, el Señor había prometido que esta es una casa de oración y que sus oídos iban a estar al pendiente de lo que pidiéramos y se iban a realizar en milagros y sanidades. ¿Cuántas ocasiones la gente no llegaba a verme, verdad, como pastor? Y me decía, pastor, no tengo un solo centavo, no hay recursos. Y de repente, verdad, yo sentía que el Espíritu Santo tenía una palabra para esta persona y le decía, va a tener de sobra. Pero en ese momento le decía, ¿cómo le explico a esta persona
que tú la vas a bendecir si lo que Él necesita es sacar su día a día para poder llevar alimento a su casa. Y el Señor me decía, atrévete a decir mi palabra, como le dijo a Pedro, echa la red, o sea, no cuestiones, y yo solamente obedecí. Mira, perdóname en este momento, ¿verdad? Pero el Señor me dice que tú vas a tener en abundancia, no te alejes de Él. Y al principio, qué difícil, ¿no? Ya te dije, hay veces tu mente te dice, estás loco, estás diciendo sandeces, pero tu corazón tiene una seguridad. Y lo mejor, ¿cuál es? Ver cómo el Señor cumple su palabra una y otra vez. Y esta persona siempre antes estuvo dispuesto, que es lo más difícil. Yo veía cómo él daba de sus recursos, daba de su corazón, y no era una persona, han sido varias personas y familias, como Dios ha respaldado su fidelidad. Y de verdad, ¿no? Sí. Ay, Señor. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? No vaya solo a hacer las cosas. Tenemos un Jesús, un Cristo cercano. Vaya con Él a donde lo lleve y declare su palabra. Y mira, vamos entonces avanzando en esta prédica. ¿Sí? Wow, Señor. Se llenaron las barcas y decía este hombre, wow, Señor. Escucha otra vez, ¿no? Te lo vuelvo a leer. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado. Al igual que los otros que estaban con él, sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Estaba asombrado Pedro y los demás compañeros que con él estaban, ¿tú crees? Qué situación tan especial. Fíjate, el día de hoy, si alguien te preguntara, ¿qué es lo que te ha asombrado en esta vida? Bueno, en este año, ¿qué te ha llenado de asombro a ti o a tu familia? Analízalo, pero en serio, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que te han asombrado? Y te digo en medio de esta crisis, de esta pandemia, porque muchos podemos decir, mira, a pesar de las circunstancias, Dios ha mantenido mi barca a flote, por decir algo. Dios ha mantenido mi alimentación, Dios ha mantenido mi sustento, Dios nos ha protegido, Dios inclusive a muchos, ¿verdad?, que han perdido, le ha dado consuelo, porque tú dices fácil, pero la paz que Dios trae sobrepasa todo entendimiento. Persona, Iglesia Valle, que escuche este mensaje. ¿Dónde te ha asombrado? En un mundo donde la tecnología ya nos rebasó, en donde ahora es más fácil obtener un conocimiento o meterte, ¿verdad?, para obtener algo que antes era muy difícil. ¿Qué te ha asombrado en tu vida? ¿Qué es lo que a ti te ha llenado de asombro? Y sabes, de verdad es el poder que Dios tiene sobre las cosas. Porque ¿sabes qué dijo Pedro después? Soy un pecador, aléjate de mí. Porque ha de haber dicho, ¿quién es este hombre con tanta autoridad y poder que tiene que aún el mar se doblega y los peces de este mar de Galilea están con él? ¿Quién es este hombre? Por eso la Escritura, y escribió el apóstol Pablo, que el evangelio no se trata de palabras, sino de poder. Por eso cuando tú empiezas a seguir las instrucciones de un Jesús vivo, las familias se empiezan a levantar, aquellas familias que estaban a punto de separarse, cuando realmente están cerca de Jesús, las cosas empiezan a cambiar. Oye, pastor, oye, Ramón, ¿por qué estas personas es que se alejan? Y no es así, tienen que escuchar la voz de Dios y seguir sus instrucciones. ¿Sabes? Porque para poder hacer que el cielo avance, hay muchas estrategias para salvar a las almas. Mucha gente dice, no, es que el ministerio de evangelización, claro que sí, pero Dios tiene muchas estrategias y muchas formas. Aquí en Valle, ¿cómo lo hemos hecho? Cuando tú invitas a alguien, cuando te hemos pedido de nuestro corazón, sí, que tú invites a las transmisiones, que tú le hables a un amigo, que ponga en la oración Dios para que le puedas compartir todo el bien que Dios ha hecho en tu vida. Esa es una clave de cómo el reino o el cielo va avanzando para el Señor. Qué situación tan hermosa, hermano. ¿Cómo te has llenado de asombro? Sabes, yo te puedo comentar muchas cosas. Si este año yo te puedo decir que durante el 2020, con toda esta situación, Dios me sigue asombrando. ¿Sí?
al ver la salud de algunas personas que de repente se deterioraron y empezaron a clamar y el Señor la sacó adelante. Había una mujer, ¿verdad?, que venía con nosotros muy amada y de repente se empezó a conectar. Nos dijo: pastor, mi hija se me puso mal en Estados Unidos, de la hermana Rosy. Y sabes, empezamos a clamar porque es una mujer que ha invertido de sus recursos y además, ¿verdad?, es una mujer de un corazón para los demás. Y empezamos, ¿verdad?, todas las guardas, toda la gente empezamos a llenarla en oración, la metimos en la cadena, empezamos a declarar la palabra, así como le hizo Pedro. No, Señor, no entiendo cómo pueda rescatar una persona que está ahorita contagiada, pero en tu nombre declaramos, echamos la red, declaramos vida y declaramos salud. Y sabes, es gente agradecida. Cuando esta persona, cuando su hija estuvo bien, habló a través de su nieta, de ellos agradeciendo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Es lo mejor, ¿sabes por qué? Porque así también el cielo avanza, cuando la gente ve testimonios reales y no cuentos de hadas. Mira, en este año también le pronosticaron a mi esposa problemas, y vimos cómo el Señor nos avisó de peligros, de problemas de salud que podían haber venido para mi esposa y para algunos congregantes, ¿tú crees? Y entonces dime si no me voy a asombrar de esas cosas. Dime si no me asombro cuando de repente tú declaras la palabra, sigues la instrucción. Ya te dije, aunque tu mente te diga que no, tu corazón dice que sí, y las cosas empiezan a suceder. Wow, Señor. Wow, Señor. Mira, déjame decirte algo también que puedo ver en esta escritura. Puedo ver de manera muy palpable, ¿sí? Escúchame bien. Ya te dije que la pesca era un arte llevarla a cabo. La pesca sí es un arte, desde ver a dónde vas a pescar, desde llevar tus redes, desde tener bien tu barca o tu bote donde vas a pescar, desde poner bien los anzuelos. ¿Y sabes algo que aprendí? Que aprendí de esto es algo que ahí lo dice en la escritura. ¿Sabes que durante la pesca, sí, no nada más hay dos pescadores? Digo, no nada más hay un pescador, hay dos pescadores. Uno de ellos, cuando vas acompañado de Jesús, es Dios mismo, Y sabes, su anzuelo es la cruz. Es ese amor tan inmenso que le tiene a la humanidad por demostrarle que los ama de verdad. Por eso estamos escuchando estas transmisiones, por eso venimos a adorar a un Dios, por eso le damos el primer lugar de nuestras vidas al obedecerlo. Pero también hay un segundo pescador, ¿tú crees? Satanás, claro. También él está al pendiente de ponerte un anzuelo y pescar. Mira lo que dice, ¿verdad? La segunda carta a Timoteo, por favor. Segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, verso 26. Dice, no hay un pescador, sí, ahí en el mar y en el mundo, sino dos anzuelos. Ya te dije, el anzuelo de Satanás. ¿Y cuáles? Son todas aquellas cosas del mundo que él que te controla y con cuál él te seduce. Y el otro anzuelo, ya te dije, es la de Dios, la cruz, en donde tú aceptas, ¿verdad?, por gracia la cruz y el perdón de tus pecados. Dice segunda de Timoteo 2:26, escucha lo que dice. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Wow, Señor. Para que hagan lo que él quiere. Entonces tú decides y le puedes clamar a Dios y le puedes decir, Señor, en tu nombre, hazme volver en razón para que pueda ver tu mano poderosa. Porque el enemigo está empeñado también, empeñado en destruir tu alma. Muchas cosas que él controla del mundo, porque los hombres le dan ese poder cuando dejan seducir por ese anzuelo. Y yo hoy te digo, mira, mucha gente de repente, hoy por las circunstancias se ha ido al mundo. Mucha gente inclusive, ¿verdad?, que amaba a Dios con todo su corazón, de repente decide hacer otras cosas y no darle el primer lugar a Dios en su vida. ¿Qué hace? Lo que hizo Pedro. Muchas veces se van a pescar solos, se exponen, se desgastan y los resultados no son muy favorables. Por eso el día de hoy, ¿no?, yo te digo, por favor, ¿sí?, que tú decidas cuál es el pescador con que tú te vas a ir.
si es el enemigo o es un Dios poderoso. Y si tú decides irte con Jesús, hoy el Señor te dice, ¿verdad?, que tú tienes que invertir en el cielo para que avance. Y sabes, yo le doy muchísimas gracias, muchísimas gracias a la gente, ¿sí?, que ha invertido para que el cielo avance o el reino avance. Mira, vamos a terminar las frases de ahí, de esta parte del capítulo 5 de Lucas, y fíjate lo que dice, ¿verdad? Ahí en Lucas 5:11. Y en cuando llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué pasó? Pues también Pedro reconoció: Señor, pues yo pensé que era un buen pescador, pero ahorita veo que soy nadie, Señor. ¿Tú sabías que es la tercera vez que Jesús llamaba a estos discípulos? Primeramente allí en Marcos, ¿verdad?, en los evangelios, el Señor dijo, ¿verdad?, vengan, los haré pescadores de hombres. El Señor, pero ellos lo escucharon y de repente se fueron a hacer su oficio. ¿Sabes por qué? Porque ellos se sentían incapaces, ¿tú crees?, de poder hacer el trabajo que Dios les estaba encomendando. Pero un buen día ellos se dieron cuenta que sin Jesús no sos nada. Como dice el evangelio de Juan 15:5, porque separados de mí nada pueden hacer, pero conmigo unidos, si permanecen en mí, llevan mucho fruto. Y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque mucha gente se ha atrevido a invertir en el reino del Señor sus propios recursos. Inclusive lo han hecho a pesar, ¿verdad?, de mucha gente, inclusive de familias que los han criticado. Pero sabes, hoy yo también te quiero dar gracias por todas aquellas personas que gracias a tu fe han conocido ese Dios poderoso que yendo y marchando de su mano tiene cosas sobrenaturales para nuestra vida, cosas que vamos a hacer al llevar el evangelio, porque ya te dije, la misión principal es que la gente conozca ese Jesús que ha cambiado tu vida y mi vida. ¿Ok? Yo te digo algo más, así como le dijo el Señor a Pedro: ven, ahora sígueme, porque yo te voy a dar un trabajo mejor, porque ahora tú vas a ver mi poder. Y mira, yo puedo pensar que Pedro era un pescador, y si se hubiera quedado como pescador, hubiera sido uno de los mejores pescadores. Pero con Jesús hizo cosas que quedaron escritas y que llevan miles y miles de años hablando de la experiencia que este hombre un día se atrevió a seguir a Jesús. ¿Qué dijo? Dejo las cosas atrás para ahora enfrentar una vida diferente. Pudo haber beneficiado a su familia, sí, pero cuando siguió a Jesús, cuando puso sus recursos, ahora no nada más su barca, sino su vida, sus talentos, su esfuerzo, su energía para predicar la palabra, mejores cosas. Dice la palabra allí en Juan, ¿no? Dice: ¿sabes? Las cosas que yo hago, ustedes las harán mayores. Y créeme que lo que hizo Pedro fue estupendo, junto con Juan, junto con todos los apóstoles y las gentes que nos hemos atrevido. Así es que si tú has puesto tus recursos, acuérdate, siempre vienen cosas mejores. Pedro estuvo de acuerdo, dijo: aquí está mi recurso, Señor. Y después el Señor le multiplicó. Y yo sé que la fidelidad de Dios en tu vida y en mi vida es un hecho. ¿Sabes? Si tú has puesto tus recursos, Dios, ¿verdad?, te va a dar 1000 veces más, como dice el Éxodo, 1000 veces más de lo que tú has invertido. Y sobre todo, porque no nada más te estás preocupando por ti, por los tuyos, sino por muchos que ya llegaron y están por llegar. Y sobre todo, para que el cielo avance y mucha gente pueda tener el mismo privilegio de conocer un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar, ¿verdad? Para darte una vida llena, ¿verdad?, de éxito, lleno de grandes cosas que día con día nos van a asombrar. Iglesia, atrévase a seguir a Jesús de cerca, atrévase a seguir sus instrucciones, aunque usted, como allá en Jericó, le diga: Señor, da 7 vueltas, y su corazón, ¿verdad?, le diga que sí, su mente que no. Siga las instrucciones para que vea lo maravilloso que es invertir y el cielo avance. Te deseo lo mejor,
¿Y te parece si terminamos con una oración el día de hoy? Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que las personas que hoy escucharon, que no te conocen, Señor, puedan conocerte de una manera personal. Y aún aquellos, Señor, que por la situación y la crisis y las circunstancias que se están viviendo, Señor, están dudando, Padre, muéstrales tu poder, Señor. Que ellos puedan ver que aunque ellos no han sido fieles, tú vas a ser fiel siempre, Señor, y que estás empeñado en demostrarle al hombre que lo amas de verdad. Si tú oíste esta oración, yo te pido, dile: Padre, este día te pido perdón por mis temores, por mi falta de fe. ¿Sí? Yo te reconozco, ¿verdad?, como el Dios de mi vida. Acepto mis pecados, ¿verdad?, porque no te conocía. Y inclusive si ya te conozco, perdóname porque he estado caminando mal. Y hoy te pido que tú tomes las riendas de mi vida y que me dirijas. Hoy decido, dile al Señor, caminar de tu mano. Hoy decido invertir mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo, porque yo sé que, como nos dices, tus pensamientos son mayores y tus planes mucho mayores que lo que yo pudiera hacer en esta vida. En el nombre de Jesús, te mando un fuerte abrazo, iglesia. Te mando un abrazo con todo mi cariño. ¿Sabes? Hoy te abrazamos con ese corazón de Valle, a ti, persona y familia que nos vienes escuchando, porque ese abrazo el Señor lo ha puesto en nuestros corazones. Así es que bendiciones. Nos vemos.